El domingo pasado, nuestro tema fue 3 preguntas. La primera era, ¿estás atrapado? La segunda, ¿crees que estás solo? Y la tercera, ¿quién es el que piensa? ¿Tú o alguien que está a tu lado? Y una de las cosas que podemos recuperar del tema para continuar es esta. De pronto a lo mejor tú seguiste atrapado. Todavía o esto, le creo a Dios 100% o no le creo a Dios 100% y a lo mejor seguiste atrapado. El problema es que si nos quedamos atrapados, nos transformamos en esclavos. El esclavo es alguien que disfruta de estar atrapado y de quedar atrapado. Entonces, seguir atrapado, una vez que ya te diste cuenta que tenías que salir, ¿qué tendríamos que pensar? Que te gusta estar atrapado. Y si te gusta estar atrapado, entonces ya eres esclavo, cerraste completamente la puerta. Ahora, cuando decimos atrapado es o lo que Dios dice, o lo que mi mente me dice, y descubro que no es mi mente, sino es el diablo, el enemigo mío, que pone los pensamientos de él en mi mente y me aleja. En esta mañana vamos a ver las condiciones de la esclavitud. Partimos con una pregunta. ¿Cuál es la causa de toda la confusión mental que atormenta tantas vidas? ¿Cuál es la causa? En el año 2015, el diario El Colombiano, el doctor Sabogal, especialista en salud mental, dio a conocer la situación de Colombia en el año 2015. Él habló acerca de la terrible situación mental del país, año 2015. Y él planteó como primer punto lo siguiente. El año 2015 en Colombia habían 2.1 psiquiatras por cada 10.000 habitantes. ¿Se imaginan cómo está la salud mental entonces? Raúl, ya que lo tengo aquí, ¿qué piensa usted de esa estadística? El año 2015, 2.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. ¿Qué tan bueno sea eso? No es bueno. Absolutamente no. Y esa encuesta mostraba cuáles eran las situaciones preocupantes. ¿Cuáles eran las situaciones preocupantes? Estrés, insomnio, cambio de ánimo, disminución de rendimiento laboral, social o sexual, dificultades de pareja y en general una absoluta incapacidad para buenas relaciones sociales con expresiones de violencia. Aparte de eso, aumento de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, tabaquismo y sobre todo en edades tempranas. Y el doctor Sabogal decía en ese informe del 2015, es muy delicado la adicción a sustancias psicoactivas, a drogas, sobre todo antes de los 16 años. ¿Por qué? Dice él, el cerebro está en plena maduración, la cual termina después de los 20 años. Entonces, ¿se imaginan la situación? Piensen en un adolescente que comienza
con marihuana, después agrega cocaína, después agrega otra cosita, y él no sabe que su cerebro está recién madurando todavía. El toxicólogo, el doctor Hugo Gallegos, decía en esa misma encuesta, cuando no se deja madurar el cerebro, las últimas funciones que maduran son el autocontrol, la planificación, es decir, hacer las cosas ordenadamente, las emociones, por lo tanto, la impulsividad. Hoy día se habla de una juventud de 18 a 20 años imparable. Y nosotros decimos, bueno, ya saben pensar, ya maduraron, tienen 20 años. ¿Qué nos está diciendo esto? No. Sobre todo si ha habido presencia de sustancias psicoactivas. Y dice él, tenemos que entender que la marihuana no es la droga más sana. Porque así se le llama, ¿no? Que es lo más sano de todo. No lo es. Tiene serias influencias en los genes. Esto fue en el año 2015. Y es interesante que en la Biblia encontramos algo que es bien interesante. Termina el doctor Sabogal diciendo, hay alrededor de 53 enfermedades mentales en Colombia. ¿Cuáles son las más agudas y las más comunes? Depresión, trastornos de ansiedad, adicciones y consecuentemente angustia. Esos son los primeros lugares. Dicho el 2015. Si usted va, por ejemplo, a Marcos 10:22, va a encontrar que allí se nos habla de la depresión. En Marcos 10:22. ¿Ya lo encontró? Léalo usted y yo le voy a explicar lo que dice ahí. Marcos 10:22. Allí se nos dice lo siguiente. La situación que se describe es ser entristecido, afectado por una situación, apesadumbrado, puede ser dolor físico o mental. O sea que esta situación viene ¿desde cuándo? Esto fue escrito en el primer siglo. Ahí en el pasaje dice qué es lo que pasa. Y ahí está la explicación. Marcos 10:22, tiene que leer el versículo. No va a estar ahí lo que yo estoy diciendo, pero si usted lee el versículo, le estoy explicando lo que dice. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? Levante la mano. Todos pasamos por estados depresivos, pero luego los superamos. Pero hay algunos que se quedan porque la situación no cambia. Por eso hoy en Colombia estamos viviendo con una población, con una sociedad, con tanta cosa que está pasando y situaciones que escapan a nuestra mano. Estamos viviendo en estados depresivos. Ejemplo 2, Filipenses 4:6. Ahí está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué palabra usa ahí el apóstol Pablo? A ver. ¿Cómo? Afanoso, afán. Es la palabra en el griego para ansiedad. Basta a cada día su ansiedad. Por nada estén ansiosos. ¿Y qué significa la palabrita merimna, que es afán? Fíjense bien, atraer en diferentes direcciones, distraer, preocupación. La palabra preocupación, defínala. Antes. Ocupación, estar ocupado.
Antes de estar ocupados, ya estamos no preocupados, sino ansiosos. Como sin saber qué rumbo tomar. Y a veces tomamos el rumbo que es exactamente el peor. Y el tercer ejemplo. ¿Sabe usted que la adicción está descrita en la Biblia también, la adicción? Está en 2 Samuel 13, 1, 2. Ahí está la palabra amar. Ejemplo, 2 Samuel 13, 1 y 2. Quiero que aprendamos a ocupar la Biblia. Para eso la traemos, para mirar qué dice y saber que el predicador no está inventando algo. ¿Qué dice allí? A ver. ¿De qué problema está hablando? ¿Ah? Pero mire la Biblia, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Y por qué? Angustia porque se enamoró. A ver, miremos bien. ¿Era lógico enamorarse de la hermana? ¿Era permitido? Entonces, ¿estaba enamorado o estaba atraído y obsesionado? ¿Estaba atraído o estaba obsesionado? Obsesionado. Ahora, allí está la descripción de lo que es una adicción. Es un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia alguien o alguna situación que te quiere poseer y tú estás de acuerdo con ella. Eso significa la palabrita hebrea ahav, ahí, amor, A-H-A-B grande. Fíjense que los 3 problemas más delicados se mencionan en el primer siglo. Y los 3 problemas más delicados aparecen en el 2015 en una encuesta de salud mental. La pregunta sería, bueno, ¿y quién está provocando esto? ¿Quién será el artífice de todo esto? ¿Ah? El enemigo. Nunca se olviden de memorizar esto. El diablo viene para hurtar. ¿Qué le hurta a usted? Su tranquilidad, su seguridad, la dirección correcta. Hurtar, matar, mata sus ilusiones, mata sus propósitos y los llena de culpa. Hurtar, matar y finalmente destruir. Lo aleja de Dios. Esa es la destrucción. O lo deja en el medio, que es igual. O se está con Dios o se está sin Dios. No se puede estar al medio. Es lo mismo que la mentira política. Centro derecha, centro izquierda. Eso no existe. O derecha o izquierda. No hay más. Nos inventamos la palabra centro para disculpar que estamos mitad aquí y mitad allá. No. Con Dios no puede ser así. Llegó el año 2017, apareció un nuevo informe. El Ministerio de Salud y Protección Social, a cargo del actual ministro de Salud, que superó en parte un cáncer. Esto se hizo el 2016 y se publicó por primera vez en el 2017. Y dice lo siguiente. Tiene 96 páginas, pero se resume en una cosa. Estamos igual que el 2015. Nada nuevo bajo el sol. Pero dice, se observó aumento en las crisis de relaciones humanas. Ya se usa más la palabra feminicidio. Aumentaron las violaciones, 63 por día. Aparecieron nuevas formas de violencia,
gracias al uso indiscriminado de los medios sociales y los nuevos aparatos tecnológicos, el bullying, el matoneo, etc. En otras palabras, no mejoramos. No mejoramos. Estamos peor. Ahora, desde el punto de vista de la psiquiatría, aún de la psicología, bueno, ¿cómo parar esto? Ese es el problema, ¿cómo pararlo? Y quien dio la solución fue la Organización Mundial de la Salud, que a veces le apunta justo donde está el problema. En el año 2017, en el mes de junio, la Organización Mundial de la Salud, quizás con vergüenza, con retraso, descubrió el área que no se ha tocado por la psiquiatría, por la psicología y, claro, menos los médicos. ¿Cuál es esa área? Viene una nueva definición de la salud. Se habla de salud integral. Y en la salud integral es necesario tomar en cuenta el área espiritual. Por lo tanto, la salud integral es la perfecta armonía espiritual, psicoemocional y física. ¿Cuántos siglos fueron necesarios para que la OMS se diera cuenta dónde está el problema? Que falta un elemento clave en la salud mental. Ahora yo le pregunto, ¿quién lo mantuvo oculto tanto tiempo? No fue la ciencia. ¿Quién lo escondió tanto tiempo? Dígalo fuerte. El enemigo suyo y mío. Y se da cuenta por qué. La manera en que el diablo quiere mantener esclavo a un ser humano es: hay que alejarlo como sea de lo espiritual. Hay que alejarlo como sea de la comunidad que se reúne para cosas espirituales. Hay que alejarlo como sea de un estudio profundo de la Biblia. Hay que enseñarle que la Biblia no tiene nada que ver con las cosas reales. Por eso, un señor llamado Gustavo Petro, que no hay calificativo como para darle, junto con alguien que ya está medio, que es el señor Antanas Mockus, en 2 planchas de mármol han sacado 12 nuevos mandamientos. ¿Los vieron? Y sabe una cosa, note esto. ¿Quiénes reaccionaron? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica reaccionó. ¿No deberíamos haber reaccionado nosotros? Yo pertenezco al Comité de Libertad Religiosa y les dije, ¿qué pasó? No hemos dicho nada. El comité está bajo dirección de la señora gobernadora. Ahora, lentamente el diablo a los que atrapa los esclaviza. ¿De qué manera? Pone en la mente una visión humanista de la realidad. Es decir, no hay nada espiritual. Y ese ha sido el problema. La educación que su hijo recibe en el colegio, humanista. Por ejemplo, un alumno me contó cómo definió el profesor de filosofía el destino, el futuro de una persona. Dijo, el futuro o el destino de una persona es la suma de las decisiones correctas o incorrectas que realiza. En otras palabras, depende solo de mí. Esa es la visión humanista. Si me va mal, soy yo.
Si me va bien, soy yo. Si acierto, soy yo. Si le embarro, soy yo. ¿Tendrá esto algo que ver con la salud mental, Raúl? ¿Podremos llevar toda esta sobrecarga en nosotros? ¿Qué dice Raúl? No. Aquí tenemos nuestro colega psiquiatra, aquí, cristiano. ¿Entendemos cómo el diablo ha esclavizado a gran parte de la humanidad? Convenciéndolo que él es el único responsable por su vida. Y hemos sido apartados de Dios. Hemos sido apartados de Dios. Ahora, la iglesia también se ha dejado ganar por la visión humanista. También se ha dejado ganar por la visión humanista. Uno escucha a veces pastores que están bien encaminados y parte de su congregación, pero pastor, otra vez la Biblia, háblenos de otra cosa. ¿Cómo es posible eso? Un poquito como le pasó al apóstol Pablo, cuando fue a hablar con los filósofos en el Ágora, en Grecia, y les contó de Cristo, de la resurrección y lo que era la vida cristiana. Y después que lo escucharon, los filósofos le dijeron, muy interesante, pero cuando tengas algo nuevo, vuelve y nos cuentas. Ahí está en el libro de los Hechos. La pregunta es esta. ¿Por qué el ser humano hoy, y aún el que dice ser cristiano, no quiere escuchar lo que la Biblia dice tal como es? Porque el que tiene rabo de paja, apague eso. Apague eso. Apague eso. Cuando usted le llama la atención a sus hijos, ¿qué le dicen ellos? Otra vez con lo mismo, papá. Otra vez con lo mismo, mamá. Y en vez de nosotros seguir, tienes toda la razón, te estoy atormentando, te estoy provocando problemas de salud mental. No, Señor. Pero nos ha ganado la visión humanista. Miren los 3 ejemplos. La Biblia de la mujer, apoyando la liberación femenina. La Biblia incluyente, apoyando a los gays. Y la Biblia del Nuevo Mundo, negando las verdades fundamentales. La visión humanista. La visión humanista. El doctor Neil Anderson, en su libro de Bondage Breaker, es decir, lo que rompe la unidad, hablando de la persona. Es un teólogo y un psicólogo. Él dice, el problema es esto. Número 1, lo espiritual no debe ser fanático ni discriminador. Esa es la visión humanista en las iglesias hoy, en la mayoría. Lo espiritual no debe ser fanático ni discriminador. ¿Qué significa en buena palabra eso? Significa, no hay nadie malo, no hay nadie bueno, Dios es solo amor y nadie se va a condenar. No se debe usar la palabra pecador o pecado. Son solo errores. Por otra parte, nosotros nos hemos olvidado lo que es el verdadero mundo espiritual. Algunos piensan esto. Número 1, los demonios estuvieron activos durante el ministerio de Cristo. Ahora, después de la crucifixión y la resurrección, su actividad prácticamente acabó. La Biblia dice que Jesús venció a los demonios en la cruz. Entonces, si Jesús venció a los demonios en la cruz, ¿desde cuándo el diablo está inactivo? Desde el siglo I. ¿Quién dijo amén?
No creo que sea un amén de acuerdo, ¿cierto? No. Evidentemente no. Es un error. ¿Por qué razón? Porque si así fuera, 20 años después que Jesucristo ya había ascendido al cielo, Pablo, ¿qué nos dice en Efesios 6:12? Mírelo, por favor. ¿Qué nos dice en Efesios 6:12? A ver, varios que lo tengan ya y que lo quieran leer en voz alta. ¿Qué dice Efesios 6:12? Esa es la verdad. Si no, Pablo es un ignorante, desactualizado, diciendo, está vivito, está coleando, tenemos lucha contra él. 20 años después que el Señor Jesucristo ya no estaba aquí. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y el apóstol Juan, ¿qué nos muestra en Apocalipsis? La eterna lucha del diablo con Dios. Todo un libro dedicado a eso. Y Juan lo escribió en el año 85. ¿Será que Juan estaba loco hablando de algo que no existía? Y cuando usted y yo miramos Apocalipsis y miramos las profecías de los últimos tiempos, las vemos cumpliéndose delante de nuestros ojos. Las vemos cumpliéndose delante de nuestros ojos. El mundo está aterrado de lo que está pasando. No solamente en Colombia, montes enteros se están partiendo y están poniendo en peligro una represa. El volcán en Guatemala acabó con 3 aldeas. El otro volcán de Hawái acabó casi con medio Hawái moderno, cubiertos de lava. Y esa lava se solidifica y ahí quedó un desierto. La capital de Sudáfrica ya se está trasladando porque se quedó sin agua, ¿se acuerdan? Ya se está trasladando ya. 4 millones de habitantes. Y la Biblia dice que en los últimos días, en los últimos tiempos, los hombres reclamarán y blasfemarán de Dios por el sol y la sed. O sea, el enemigo está ahí. En Efesios 6, 13 al 17, ahí mismo donde estaba. Efesios 6, 13 al 17. A ver, ¿qué dice? Buscando tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado de esto, estad firmes. Estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del acceso del evangelio de la paz. Sobre todo, la fe y la humanidad y agarrar todos los campos de pecado del maligno. Pablo está loco. ¿Para qué ponerse una armadura si el enemigo no existe? ¿Qué sentido tiene armarse si no hay ningún enemigo? Es la mentira más grande. Es la mentira más grande. A veces, si usted y yo, sin darnos cuenta, nuestros hijos de atrapados han pasado a esclavos, porque no pueden soltarse ni salir. Duro lo que le estoy diciendo. Por eso yo sigo hablando con ellos. De pronto usted ha dicho, bueno, por lo menos no hace tanto daño.
pero ha estado atrapado y termina esclavo. Y son esclavos con una sonrisa, no con garrote. Y si nosotros somos padres atentos, sabemos lo que está pasando. Sabemos lo que está pasando. Esa es la situación hoy. Por eso que muchos hijos cristianos caben dentro de estas encuestas que hemos leído. Caben dentro de estas encuestas. Y muchos adultos. Yo lo veo en los seminarios de consejería. Cuando me invitan. Algunos atrapados, otros esclavos. Termina el tema y voy saliendo y algunos, gracias pastor. Y otros, no me enseñó nada. ¿Y qué dice uno? Por tus palabras te estás condenando. ¿Vamos entendiendo la situación? Y ahora, no quiero asustarlo, pero le digo una cosa. Esta elección no crea que ya está ganada. No, señor. Muy posible que todo está parejo. Y a veces da pena cuando uno ve por escrito lo que un cristiano piensa. No voy a orar, no voy a entrar en la cadena de oración. ¿Para qué? Si Dios ya sabe quién va a ganar. Varias iglesias, todas estamos en cadena de oración. Y algunos creyentes piensan así. Dios ya sabe. Que no estemos después quejándonos como los cristianos de Guatemala, orando en plena calle en Guatemala y pidiendo perdón los pastores, orando por los pastores, que Dios los perdone. Yo 5 veces fui a Nicaragua a dar seminario con Les Thompson. Y era lo mismo de Venezuela, los pastores felices porque Ortega les daba un terrenito y les daba unas cositas y lo apoyaban. Y ahora, ahí están de rodillas en la calle. ¿Han visto algunos del video? ¿Han visto videos de Argentina? Algunos lecheros salen con lecheros, dicen Cristina traidora. ¿Y por qué votaron por ella? ¿Y por qué no dijeron nada en su tiempo? Engañados totalmente. Engañados totalmente. La visión humanista a veces a los cristianos también nos coge. Mateo 13:38. Véalo en su Biblia. Mateo 13:38. Ahí está la respuesta. ¿Cómo está el diablo hoy día? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Está muerto? Vivito y coleando. Está vivito y coleando. Y no se asuste. Antes de empezar las reuniones en la iglesia, está aquí el Señor Jesucristo, pero el diablo también entra. Y el diablo, ¿qué le dice a Dios? A ver, ¿cómo lo hizo con Job? Bueno, a ver, veamos cuántos de los tuyos van a venir y cuántos de los míos. Los míos son los que no vienen.
No tenemos lucha contra carne ni sangre. Es el eterno conflicto que comenzó en Génesis entre el diablo y Dios. La Biblia es un testimonio de ese conflicto. Dios creando, Dios haciendo las cosas bien, Dios sosteniendo y el diablo haciendo ¿qué? Abajo, abajo, abajo. Abajo. Una palabra clave que necesitamos conocer. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dígale al que está al lado suyo, ¿hasta cuándo el pastor va a seguir con este cuento? Hasta que el diablo sea acabado con la segunda venida. Primera de Pedro 5, 8, 9. ¿Ya lo encontró? Ok, vamos a leerlo en voz alta todos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Subraye, si la Biblia es suya, subraye la palabra clave, sobrios, sobrios. La palabra sobrios, ¿cómo la hemos identificado muchas veces? No, es un hombre muy sobrio, es decir, no toma. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver, no. La palabra sobrio, allí en el griego, es la palabra sofrón. Sofrón. El prefijo so viene de la palabra soso, que significa salvar. Repito, la palabra es sofrón. El prefijo so deriva de la palabra soso, y soso significa salvar, cuidar, mantener. Y la palabra frón significa mente. Mente. En otras palabras, entonces, lo que aquí está diciendo, sed sobrios, salven, cuiden, mantengan la mente. Pero, ¿cómo la van a mantener? Dice, en dominio propio, en otras palabras, ser templado. ¿Dónde está la derrota con el diablo y dónde está la victoria con el diablo? ¿Dónde está la derrota? Descuide lo que piensa. Abandone el dominio propio. Abandonar el dominio propio es que ya no hacemos diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Abandone ese criterio ya, no lo use. Está pasado de moda. Visión humanista de la realidad. Sea templado. ¿Qué significa tener una mente templada? Lo que sí es sí y lo que no es no, aunque me guste el no. Y ahí está el problema. Ahí es donde falla la templanza, ahí falla el dominio propio. La vida cristiana es una vida de sí o de no. ¿Debo ir a la iglesia?
Debo creer lo que dice Hebreos, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y gracias a Dios porque ustedes están aquí. Esto no es para ustedes. Y no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien estimulándonos los unos a los otros. Y termina ese verso, porque el día se acerca. Dese cuenta ahora de una cosa. Cuando decimos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, estamos teniendo lucha con el mundo de los pensamientos, con el mundo de los conceptos. Hemos sido lentamente empujados a dejar esto porque se considera anticientífico, porque esto se considera pasado de moda, que no hay seguridad de quién lo escribió. Entonces, dependemos para pensar ¿de quién? ¿De lo que dice un filósofo? ¿De la decisión que toma un congreso? ¿De quién dependemos? ¿De los que manejan el poder? ¿Y quién es el que está detrás del manejo del poder? ¿Ah? ¿Quién está? Dígalo sin miedo. El diablo. Suena raro, ¿cierto? Porque el mismo diablo se defiende. ¿Y qué nos dice? Pero ¿cómo? Si tú estás crecido, tú estás maduro. ¿Quién te dijo que no eres tú el que toma las decisiones? Mentira. Mentira. Acuérdate que yo, ¿qué le dije a Eva? Que si pecaba, si comía de lo prohibido, iba a ser como Dios. Y yo, ¿cómo no voy a respetar a alguien que es igual a mí? Eso de que yo te domino no es cierto. ¿Sabe usted, aparte de cosas buenas que hay en la televisión, pero algún día haga una evaluación? ¿Cuánta basura de pensamiento queda en nuestra mente? Las muchachitas de 15 años, cuando ven la vida de las grandes artistas, de las grandes modelos, de las mujeres que triunfan en todo, ¿qué modelo ven? Vive la vida loca. Vive la vida loca. Solo existe el presente. No son los padres los que manejan el pensamiento de los hijos. No. Un profesor del colegio, los amigos del colegio. Y algunos padres, a veces a mí me da risa. No, yo tengo bloqueados ciertos canales de la televisión, pero no le bloqueé el teléfono. El mejor invento de los últimos tiempos, porque nos permite ver todo privadamente. Qué difícil es mantener una mente estable, qué difícil es mantener una mente en principios sólidos, qué difícil es ser templado y decirle no, aunque sea el mejor amigo. No, mano, contigo no. Te acompaño al cementerio, pero no me entierro con vos. Qué difícil es decir eso. Le cuento un ejemplo bien interesante. Piscina me invitó a almorzar el otro día y cuando estábamos conversando, a ella le encanta la teología. Bueno, ¿en qué no ha estudiado? Se graduó en teología, ahora inició un máster en familia, le encanta estudiar. Entonces me decía, oye, te cuento lo que pasó en el colegio. ¿Qué pasó en el colegio? No, nos invitaron a una reunión de padres, el colegio El Berman, de padres jesuitas. Entonces invitaron a una señora como de 55 años, psicóloga, especialista en familia,
para hablarle a los padres cómo tenían que manejar las cosas con sus hijos. Y ella empezó a dar instrucciones. Y dijo, hay que tener mucho cuidado con exagerar con el regaño. A los hijos no hay que regañarlos. Si cometen errores, hay que darles tiempo a reflexionar. Y sobre todo, lo más importante en la relación con los hijos, el diálogo. Está hablando a mamás y papás de muchachos de 14, 13 y 15 años. El diálogo es lo que va a permitir que maduren y se vuelvan autorresponsables. Todos los padres allí callados, nadie decía nada. Entonces Priscila levantó la mano y le dijo, mire doctora, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Hay cosas con las cuales yo dialogo con mis hijos, pero hay otras cosas donde no hay diálogo, sino una reacción de mi parte. Y el diálogo tiene dos aspectos, el conversar y el disciplinar. Y yo prefiero disciplinarlos. Y mis hijos me llaman la chancleta voladora. Imagínense decirlo allí. ¿Y sabe qué pasó? Los padres le aplaudieron y comenzaron a salirse, que estaban perdiendo el tiempo ahí. Entonces la pregunta es, los padres saben que están actuando mal. Eso es clarísimo. Se dan cuenta que por ahí no es, pero ¿por qué siguen haciéndolo? El temor a las opiniones, el temor a lo que digan otros padres o otros amigos. Tremenda habilidad del diablo. Con esa conducta te vas a quedar papá solo. ¿Qué van a decir tus amigos? ¿Que eres un troglodita, un incivilizado, un cavernícola? Ahora, lo que es actividad demoníaca, lo que es actividad del diablo para atrapar y esclavizar es un proceso, hoy tiene un nuevo nombre. Ya no se le llama actividad demoníaca, se le llama enfermedad mental. ¿Dónde se originan las enfermedades mentales? Raúl, en la mente. Decían los filósofos griegos, el hombre es lo que piensa. Mente sana, cuerpo sano. Hasta eso se nos olvidó. Ahora, les tengo un ejemplo del hospital psiquiátrico de aquí de Cali. Cuando yo estaba enseñando en la Libre, fuimos con unos alumnos de bioética para observar ciertas cosas que estábamos hablando en clase. Entonces pedimos si podíamos ver alguna historia clínica de los esquizofrénicos, paranoicos. ¿Sí, Raúl? ¿No? Esquizofrénicos, paranoicos, que son los casos más delicados, no más ya, que no se puede hacer mucho. Porque yo le había dicho a los alumnos, vamos a ir, yo les apuesto que vamos a encontrar esto. Yo ya lo había visto. En la mayoría de los casos habían tenido actividades relacionadas con ocultismo, con espiritismo y con droga. Y aparecía allí en la historia clínica, dice oír voces que le dan órdenes y él las sigue. Parece que lo espiritual sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Pero vivimos una contradicción muy grande.
Cuando los españoles llegaron a América, llegaron a cristianizar a los indígenas y a cambiarle su religión. Hoy día es al contrario. ¿Quiénes son los que vienen a cambiarnos la religión? No son doctores en teología, no son doctores en psicología, son chamanes, son indígenas de sus propios países, los que ahora a nosotros, los que fuimos conquistadores, nos han ido cambiando la religión. ¿No le parece raro? Y lo hemos creído. Hasta candidatos políticos van, se hacen baños, riegos. ¿No le parece eso raro? ¿Cómo es posible que haya sucedido? Los conquistadores ahora somos conquistados. Nos cambiaron la manera de creer. En el estrato 5 y 6, la nueva era controla negocios, controla educación y controla religión. La nueva era. ¿Cómo es una sesión con la nueva era? Es un grupo que se reúne para hacer meditación. Se le dice, escoja una palabra, céntrese en una palabra y cierre los ojos para su meditación. Si quiere usar la palabra Om, está bien, pero si no, ocupe otra. Lo importante es la repetición de una palabra con los ojos cerrados, las manos en cierta forma, y se va a relajar. Hasta ahí conocemos la verdad, pero la cosa sigue. Estoy hablando de sesiones serias de la nueva era, hombres de negocios. En la medida en que usted esté completamente relajado, usted va a sentir que hay alguien que se aproxima a usted. Déjelo entrar en su mente, porque ese va a ser su nuevo guía. Y él va a orientarlo en su vida y en lo que hace. Invitarlo a la mente. Conozco casos. ¿Será por eso que estas personas que no están locas escuchan voces, órdenes, insistencia? Cuando alguien que ha sido recluido por un delito grave dice, es que yo escuchaba una voz que me decía, viólela y después mátela. ¿No le dio esos casos? ¿No le dio esos casos? Es la misma voz que le dice a usted a veces, no vayas, está lloviendo. Tu amigo tampoco va a estar allá. ¿La escucha o no la escucha? Le aseguro que sí, porque a mí que soy pastor me dice, ¿y vas a ir a la iglesia hoy domingo? Sí, porque tengo que predicar. Y cuando uno contesta así, de pronto está diciendo, si no tuviera que predicar, a lo mejor no voy. ¡No! Veo algunos muy serios. Hermanos, lo que estamos hablando es serio. Yo les digo, yo aquí estoy sintiendo temblor en las piernas. Sé lo que estoy diciendo. Otro ejemplo, Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos tiene el mayor índice de pornografía a nivel nacional. El mayor índice de violencia y violaciones. Allá hay una violación cada 2 minutos. Es un país con millones y millones de habitantes. La violencia ha aumentado. Desde que se sacó la clase de religión y la oración de los colegios, comenzó la matanza en los colegios. Y no son asesinos profesionales. El último de Texas, ¿qué dijo?
¿Y por qué lo hizo? 17 años, escuché una voz que me dijo que lo hiciera. Ah, claro, esquizofrénico, paranoico. No, señor. Averigüe en qué tipo de creencia anda. Esa es la realidad. Identifiquemos al diablo ahora. 2 Corintios 12:7. Una pequeña encuesta. ¿Quieres saber si estás atrapado o no estás atrapado? ¿Quieres saberlo? Ok. Algo te está diciendo en esta mañana que no escuches. Así de sencillo. Algo te está diciendo, no escuches. Esto es con las personas inmaduras, no contigo que eres maduro. ¿Qué dice allí? El gran problema del apóstol Pablo, ¿cierto? Ahora, Pablo descubre que lo que tiene es una enfermedad. ¿O qué descubre? Lea, ahí está. ¿Cuál es el problema? ¿Una enfermedad? ¿Ah? Dígale, Señor, muéstrame cuál es el problema. El problema no es la enfermedad. ¿Ah? No es mensaje. ¿Qué dice? Dígalo sin temor. Mensajero. O sea que el problema no es el aguijón. Por eso que Dios le dijo, no te lo voy a sacar, porque el problema es otro. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, no toda enfermedad viene del diablo, evidentemente. Pero el diablo es especialista en mandarle un virus el día domingo que va a venir a la iglesia. Le manda un amigo que está gripado y lo saluda al ladito suyo. Ahí lo dice. Usted se pregunta ahora, ¿cuál es el origen de enfermedades que hay sobre las cuales todavía no sabemos la causa? Todavía hoy hay enfermedades que no sabemos la causa. Y algunas se ha visto que tienen cierto origen espiritual. El diablo tiene poder. Así como el diablo puede sanar en una reunión espiritista, también puede enfermar. Especialmente si eso va a frenar la obra de Dios, la cual Dios quiere que usted haga. No es mentira lo que le voy a decir. Dispóngase a servir a Dios y no vienen los problemas de inmediato. ¿Por qué? El diablo sabe cómo nos convence. Como no nos gustan los problemas, paremos. Cuando un esposo se convierte primero y te vas a ir allá otra vez, quién sabe con quién te ves allá sin vergüenza. No, si voy con la Biblia, mija, no. O al revés. Dispóngase a servir a Dios y va a tener problemas, va a tener inconvenientes. Dispóngase. La pregunta entonces que tenemos que hacernos para concluir: ¿quién definitivamente es el que gobierna mi vida y el que llena mis necesidades? Y le explico el porqué de esta pregunta. Una cosa es que usted tenga a Cristo en la vida, que yo tenga a Cristo en la vida, y otra cosa es que lo deje a Él manejar mi vida. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas.
¿Quién maneja su vida? ¿Y quién llena sus necesidades? Esa es la respuesta clave. Esa es la respuesta clave. Pedro tuvo que entenderlo. Después de la resurrección, Jesús se acerca a Pedro y le hace las famosas 3 preguntas si lo amaba o no lo amaba. Pedro al final se molesta un poco. ¿Por qué me dices esto a mí? Hay otro que hizo lo mismo que yo, no le dices nada a él. Y él le dijo, ¿qué te metes tú, hombre? Si a él no le digo nada, te lo digo a ti. Cuando eras joven, ibas donde querías, te ceñías como querías. Eso Jesús le dice antes de conocerme. Pero ahora, irás donde otro te diga. Pedro pasó de tener a Cristo al paso siguiente, a hacer lo que el Señor decía. Le tomó 3 años ese cambio a Pedro. Por eso la pregunta clave es esta: ¿quién es el que dirige su vida? ¿A quién oye? ¿A quién le cumple? Eso le responde a usted con quien está. Y no se asuste. El medio cristiano, acuérdese como el ejemplo político, el del centro puede estar a la derecha o a la izquierda. En la vida cristiana, el del centro puede estar con Dios o sin Dios. Una cosa es tener a Cristo, otra cosa es vivir bajo la dirección de Él. Es como el chiste de algunos, ¿no? Hombre, respétame, yo pasé por la universidad. Y a uno le dicen, sí, te creo. Pasaste por la universidad, pero no entraste a ella. Con Cristo es lo mismo. ¿Usted tiene a Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo? Levanten la mano. Ok. Ahora, ¿cuántos su vida está bajo la dirección y los principios del Señor Jesucristo? Levanten la mano. Ahí está la respuesta. Esto le muestra a usted si está solamente atrapado o ya escogió quedarse. Hoy día tenemos que tomar decisiones. Yo quiero mucho a Colombia, pero me da pena que aquí en Colombia todavía no nos damos cuenta de lo que está pasando. Todavía no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y no es cuestión de votos. Es cuestión de orar y creer para que Dios ponga allí el mejor hombre entre los dos. Y en lo que respecta a Rogelio Aracena, el pastor, a mí me parece que ese hombre es Duque. Usted verá si vota por Petro. ¿No? Usted verá si hace eso. Pero a mí me parece. Porque un hombre que se ríe de Dios, que manipula la Biblia, que no le importa las cosas sagradas, no es un hombre para que Dios lo coloque allá. Y si ese hombre lo colocan allá, no va a ser la voluntad de Dios. Va a ser la voluntad permisiva de Dios para darle a Colombia un escarmiento, como se lo dio a Chile en el año 70, en que comíamos pan con harina de pescado. Por orgullosos los chilenos. Por orgullosos. ¿Qué decíamos? Somos una democracia, por lo tanto, si Allende sale, no importa, en 4 años más lo quitamos.
¿Y después de qué nos dimos cuenta? Que si no lo quitan los militares, no lo quita nadie. ¿Usted vio este fin de semana el éxodo de venezolanos hacia acá? Es imparable. En Cúcuta ya no saben qué hacer. ¿Y por qué se vienen? En primer lugar, fueron engañados, creyeron más en Chávez que en Dios. Ahí está la historia. Aún los pastores, Chávez los llenó de terrenos, los llenó de ayuda para levantar templos, y los pastores todos, uy, cómo nos ha bendecido Dios. Yo me acuerdo. ¿Y ahora? Allá están los venezolanos orando en la calle, pidiendo que Dios haga algo. ¿Sabe cuánto subió el dólar en Argentina? De 15 a 25 pesos. Tuvieron que pedir un salvamento del Fondo Monetario Internacional. El antiguo gobierno los dejó en los rines. ¿Ha leído las noticias? ¿Está al día de las noticias? Los capitales más importantes de Colombia están listos, según el resultado de la elección, para irse. Mi querido amigo que quiere irse a Chile, otra vez está revuelto. Otra vez está revuelto. Porque el presidente, después que fue elegido para hacer algo, ahora está temeroso y se ha ido al centro. Qué cosa tan tremenda. El diablo es muy hábil realmente y está haciendo sus últimos esfuerzos. Lo invito a que incline su cabeza. Allí con su cabeza inclinada, tome unos minutos. Algo suave. Piense. Hágase la pregunta: ¿quién maneja mi vida? Permito que el Señor Jesucristo que está en mi vida sea el que la maneje a la luz de la palabra de Dios, o yo me echo mi propia Biblia. Si no es el Señor y su palabra quien dirige nuestra vida, y aún con imperfecciones podemos ir y confesar nuestra falta y volver a levantarnos de nuevo. El Salmo dice: aunque el justo peque 100 veces será levantado. Pero si no reconocemos, no seremos levantados. Tome una decisión. Dispóngase a hablar con otras personas acerca de su fe. El diablo le va a cerrar la boca para que no hable. Hable. Lo va a llenar de temor. Mira, vas a hacer el ridículo. No hables, no digas nada. Esté dispuesto incluso a hacer el ridículo.
Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En su palabra Dios dice muy claro, si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti también. Porque los pensamientos que yo tengo, dice Dios, son para bien de ustedes, no son para mal. Yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Y él agrega que aunque nuestras faltas cometidas sean tan rojas como la grana, van a ser emblanquecidas más que la nieve. Si usted quiere devolver al Señor Jesucristo el control absoluto de su vida y vivir totalmente de acuerdo a su palabra, pero piénselo bien, se va a poner de pie. Pero si no lo va a hacer, Dios va a tener mucha más paciencia si no lo hace falsamente. Si necesita que alguien que está al lado suyo ore por usted, pídalo. Si realmente siente la necesidad que alguien le ayude, pídalo. Y que esa persona ore por usted. Y no tenga temor. Dígale, diablo, en el nombre de Jesús no vas a estar más en mi mente. En el nombre de Jesús soy de Cristo y vivo para Él y Él dirige mi vida. Y se van a acabar muchas enfermedades que tienen origen espiritual y psicosomático. No más. Rechace aquellas cosas en las cuales el diablo lo ha convencido. Deséchelas. Aprópiese de la promesa que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Dios tiene autoridad sobre su vida si usted se la da. Absoluta. Si necesita que alguien ore por usted, abra los ojos, vea quién puede orar por usted, que se acerque y ore por usted. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay un papá aquí que necesita que alguien ore por él. Hay una mamá que necesita que se ore por ella. No se quede sin pedir que alguien ore por usted. No podemos salir solos de los problemas.
Señor, te damos gracias. Padre, te bendecimos, te alabamos, porque esta semana estaremos orando por Colombia, orando por cada habitante, por cada ciudadano, orando, Señor, por estas elecciones que son tan importantes, porque no confiamos en los votos, Señor. Confiamos en que tu mano poderosa estará con aquella persona que en nuestra mente es la que debe recibir mi voto. Y gracias porque aun si nos equivocamos, tú harás la corrección porque tu voluntad es suprema. Señor, queremos lo mejor. Queremos que este país sea un país, Señor, donde la Biblia vuelva a tener importancia, donde la palabra de Dios vuelva a ser enseñada en los colegios. Que podamos ser, Señor, un país ejemplo en América Latina. Lo creemos, lo anhelamos, lo esperamos. Y por eso esta semana, Señor, nuestra oración será en esa dirección. Gracias porque estaremos en oración. Y tu palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra y oraren creyendo y lo pidieren, les será dado. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque vas a levantar enfermos en medio nuestro. Gracias porque vas a confirmar sanidades, Señor. Y yo especialmente, Señor, te pido por enfermedades psicosomáticas como la fibromialgia. En el nombre de Jesús, ese mensajero de Satanás es echado fuera. Es echado fuera en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque para ti nada es imposible. Esta es nuestra afirmación de fe. Repitamos todo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora, Padre bueno, gracias porque podemos retirarnos, Señor, a nuestros hogares en la plena seguridad que hemos estado con nosotros. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.